Bien, hoy vamos a explicar cómo devolverle a la aguja de la presión de aceite del vehículo su posición, si no original, muy parecida a la original. Y digo devolver porque resulta que con el tiempo y los kilómetros, lo que es la presión de la aguja, en vez de estar en su posición media, alta, empieza a descender y se queda en la primera franja de las líneas. Entonces puede ser debido a dos motivos. Uno es por desgaste mecánico del propio motor, cosa que es difícil en este tipo de motores, ¿vale? Y otro es que internamente el mecanismo, esto es el manocontacto de presión, ¿vale? Internamente el mecanismo, su membrana se estira, pierde esa elasticidad que debe tener, tanto la membrana como el mecanismo que luego veremos internamente, y la presión del vehículo es la correcta, pero empieza a marcar poco a poco. Es más, en zonas de clima muy cálido, o cuando por ejemplo bajamos a hacer dunas o desierto, ¿qué pasa? Que la aguja, cuando estamos a máxima, digamos, temperatura en esas zonas, se nos queda casi en la línea de abajo. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero, antes de nada, es verificar la presión del circuito de aceite. Para ello tenemos un manual que ahora vamos a explicar cómo y los valores que tiene. Y una vez verificada la presión, si es correcta, entonces sí que podemos manipular internamente el manocontacto para recuperar esa posición de trabajo. Bien, ahí se ve claramente el manocontacto de presión de aceite, es este componente de aquí. Pues bien, antes de desmontar nada, vamos a poner el vehículo en marcha, lo pondremos a temperatura de funcionamiento y el manual nos dice que cuando instalemos el reloj a ralentí debe dar 0,3 kilogramos por centímetro cuadrado o más, y que a 3000 revoluciones debe de subir la presión a 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Si vemos la esfera del reloj, ¿vale? Tenemos aquí más que suficiente para medir la escala. Al principio debe de subir solo la primera rayita, un poquito menos quizás, ¿vale? Entonces ya nos indicaría que está bien. Y a 3000, cuando subamos de revoluciones, como vimos, 2,5, o sea que se tendría que poner aquí, en la escala del 2,5. Pues nada, vamos a proceder a desmontar el manocontacto después de poner la temperatura de motor. Y para hacerlo lo que necesitamos es un útil especial, porque está metido entre el bloque de Toyota, pero bueno, esa herramienta no la tenemos, pero nos hemos fabricado nosotros una herramienta que va perfecta. Cogemos una 14-15 plana y le damos el ángulo correcto, y de esta manera la podremos meter entre el bloque y el manocontacto y proceder al desmontaje. Vale, pues arrancamos para que coja temperatura. Bien, ya tiene más que temperatura, la aguja ya está en su nivel de temperatura. Vamos a pararlo y vamos a proceder a desmontarlo. Pues bien, metemos la herramienta y vamos a aflojar el manocontacto. Una vez ya lo hemos aflojado un poco, como es cónica, que hemos comentado antes, ya podemos sacarlo con la mano. Es posible que gotee un poco de aceite, pero será insignificante. Esto está por debajo, o sea, por encima del nivel de aceite, entonces no tiene por qué caer casi nada. ¿Veis? Ahí está cayendo un poco, pero va a ser muy poca cosa. Una vez instalado el reloj y ya con el motor a temperatura de funcionamiento, vamos a ponerlo en marcha a ver si nos marca las presiones tal y como indica el manual.
Bien, nos dice el manual que debe de estar de 0,3 en adelante a ralentí. Vemos aquí que tiene más que suficiente de presión de funcionamiento a ralentí. En teoría a las 3000 revoluciones debería subir a 2,5, está ya a 2. Vamos a ver qué es lo que hace cuando le damos y sube. Bien, vemos que la presión de la bomba es perfecta, ¿vale? Va más que sobrado de presión. Bien, lo que vamos a hacer es destapar el aparato. Viene precintado de casa, ¿vale? Entonces, en teoría esto no se debería de desmontar, pero no hay ningún problema. Tener en cuenta que la presión de aceite que va dentro del aparato va controlada por la membrana, quiere decir que nunca va a salir a la carcasa. Entonces, a la hora de volver a montar este conjunto, si no se queda muy estanco, el único problema que puede haber es que le entre pues un poco de humedad o vadeos importantes, que entre algo de agua, pero nada más. Entonces, en un principio, destaparlo no tiene ningún problema. Esto, cuando lo destapemos, veréis que tiene una junta, una especie de arandela de goma, que al cliparlo a la hora de fabricarlo lo deja estanco por dentro, ¿vale? Vamos a proceder y lo desmontamos. Bien, aquí veis el mecanismo por dentro, ¿vale? Si os dais cuenta, es un mecanismo bastante sencillo. Lo que tenemos es interiormente una membrana que, al ejercer la presión, no sé si lo llegáis a apreciar, ¿vale?, ejerce fuerza sobre este conjunto, el cual cambia su valor de resistencia, ¿vale?, que es el valor de resistencia que le va a llegar a la señal del terminal, ¿vale? El conjunto, cuando cierra, si os dais cuenta, interiormente tiene una chapita que hace contacto con esta lengüeta de aquí. Esa chapita es la carcasa exterior. Esta carcasa exterior, como hemos dicho, está conectada aquí con un terminal, ¿vale? Y al mismo tiempo tiene masa a través del conjunto. Entonces le entra masa, pasa a través de ese mecanismo y sale la señal. ¿Cuánta señal? Dependiendo de la fuerza que haga este mecanismo. Así a trasluz se aprecia perfectamente los dos contactos, ¿vale?, que son los que hacen presión contra el conjunto. Pues este contacto móvil, ¿vale?, si os dais cuenta, está controlado por una ruedecita, es esta de aquí. Si yo a esta rueda le hago más o menos presión contra el conjunto, puedo variar lo que es la señal que le va a llegar a la aguja. Bien, pues esta ruedecita de aquí, que tenemos aquí, si os dais cuenta, tiene forma de espiral, ¿vale? Conforme vamos roscando de derecha a izquierda, conseguimos que esta lengüeta de aquí suba o baje, ¿vale? Lo que vamos a hacer es aproximarla más, con lo cual vamos a hacer que baje. Bien, ya lo hemos aproximado, no sé si lo llegáis a ver, que casi es inapreciable. La distancia entre los contactos es mínima, ¿vale? Con lo cual ahora ya tiene que marcar más presión en lo que es la aguja. Bueno, aquí tenemos el manocontacto y vamos a montarlo. Vamos a conectar los terminales, ahí se aprecian. Primero este, que tiene la hendidura especial, y después le damos el terminal fastón, que es el que llega señal de negativo.
Ya lleva el motor un buen rato parado. Vamos a arrancar y a ver qué es lo que marca. Bien, ahí vemos a ralentí, motor frío. Si aceleramos sube un poquito y esa es la zona correcta de trabajo que debe tener la aguja. Pues nada chicos, esto es todo. Así es como se ajusta un manocontacto de presión de aceite y cómo verificamos la presión de aceite en concreto en este motor 1HDT de Toyota. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo.